cordial saludo a todos. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y estamos en el punto 1458, con el que concluimos la parte referida dentro de la catequesis del sacramento de la penitencia, del sacramento de la reconciliación, la parte referida a la confesión de los pecados. Sabéis que el catecismo, pues lógicamente, como tradicionalmente se nos enseñó desde pequeños, nos recuerda que 5 son los pasos requeridos para una buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote, que es en lo que estamos explicando, y cumplir la penitencia. Y para esto de confesar los pecados al sacerdote dedica 4 números. En concreto, nos falta explicar el último, el 1458, y vamos a ello. Dice: sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. El que confiesa sus pecados actúa ya con Dios. Dios acusa tus pecados si tú también te acusas, te unes a Dios. El hombre y el pecador son, por así decirlo, 2 realidades. Cuando oyes hablar del hombre, es Dios quien lo ha hecho. Cuando oyes hablar del pecador, es el hombre mismo quien lo ha hecho. Destruye lo que tú has hecho para que Dios salve lo que Él ha hecho. Cuando comienzas a detestar lo que has hecho, entonces tus obras buenas comienzan, porque reconoces tus obras malas. El comienzo de las obras buenas es la confesión de tus obras malas. Haces la verdad y vienes a la luz. Esto último es una cita de San Agustín, que luego tendremos ocasión de comentar. Pero primeramente, antes de comentar la cita de San Agustín, encuadrando este punto, ¿cuáles son sus afirmaciones principales? Bueno, se nos recuerda lo primero, que no es que sea estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales. Digamos que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, de la reconciliación, como queramos llamarlo, es un sacramento que específicamente, o sea, que sustancialmente ha sido pensado por el Señor para el perdón de los pecados graves. Por eso la primitiva comunidad desde el principio le llamó, le llamó segunda tabla de salvación. La primera tabla de salvación era el bautismo y la segunda era el sacramento de la penitencia. Y sabéis que en los primeros siglos tuvimos ocasión de explicar aquí esto, pues fue un sacramento que se celebraba únicamente una sola vez en la vida. O sea, después de haberse bautizado, el sacramento de la penitencia durante bastantes siglos y en una parte muy generalizada de la Iglesia Católica, pues se celebraba una sola vez, lo cual quiere decir que evidentemente pues incidía sobre todo en los pecados graves. Existían como una especie de tablas tarifadas en las que se hablaba de los pecados graves principales por los cuales uno se acercaba a este sacramento. Y estaba como clasificado pues el pecado de robo, de adulterio, de asesinato. Es verdad que en un primer contexto histórico es un sacramento que mayoritariamente, ¿no?, pues en la historia, en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, se reserva para los pecados graves. Ahora bien, bueno, y también hay que explicar esto, ¿por qué es así? ¿Por qué se dice que principalmente o que no es estrictamente necesario el sacramento de la confesión para el perdón de los pecados veniales? Pues se dice que no es estrictamente necesario porque también hay otras formas, otros conductos a través de los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados. ¿Cuáles son estos otros conductos? Sabemos que la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal es que el pecado venial debilita nuestra amistad con el Señor, y el pecado mortal
de alguna manera mata la vida de la gracia. De ahí viene la palabra mortal, mata nuestra amistad con Cristo. Bueno, ¿cómo pueden ser perdonados los pecados veniales? O sea, hay otros conductos aparte del sacramento mismo por el cual pueden ser perdonados los pecados veniales. ¿Cuáles son esos conductos? Y aparte que, como os podéis imaginar, después de explicar esto, la conclusión a la que voy a llegar es que aquí todos los caminos llevan a Roma. Quiere decir que agarrémonos a todo, agarrémonos al sacramento de la confesión para los pecados veniales, pero también agarrémonos a otros caminos por los que se nos perdonan los pecados veniales. Que todos los caminos pues vendrán bien, y aquí las cosas se suman, no se restan. Lógicamente, pues la conclusión de esa explicación que me dispongo a hacer, pues no es que, bueno, pues yo prefiero este camino para perdonar los pecados veniales, yo prefiero el otro. No, agarrémonos a todos, que estamos muy necesitados de complementar, ¿no?, de distintos caminos para llegar a la misma meta. Esos caminos, ¿no?, esos conductos por los cuales los pecados veniales pueden ser perdonados, pues son, por ejemplo, la misma oración. Haciendo oración, uno de hecho pide perdón al Señor. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos. O sea, es decir, fijaros que muchas veces cuando rezamos pedimos perdón al Señor. Luego la misma oración es una forma, un conducto, es un camino a través del cual se nos perdonan los pecados veniales. También la misericordia es otro de los conductos. Si tú eres misericordioso perdonando las ofensas, esa es una de las formas preferidas por el Señor, por el que Él nos da el perdón. De hecho, lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos como nosotros perdonamos. Ser misericordioso, pronto al perdón, es una de las formas principales de obtener el perdón de nuestros pecados veniales. Otra forma, pues muy muy importante también, la de los actos de caridad. Realizar actos de caridad con el prójimo. La limosna hacia el pobre, los actos de caridad hacia el pobre, pues alguien que, por ejemplo, que visita a los enfermos, alguien que emplea su tiempo, que se entrega, o a que hace actos de caridad, ya sea con dinero o empleando su tiempo, etcétera. Eso es una fuente del perdón de sus pecados veniales. También los sacrificios, la mortificación, algo que tenemos tan olvidado. Los sacrificios, la mortificación, la renuncia por amor, ¿no? Por amor y por expresión de amor al Señor, de nuestras comodidades, pues de tantas cosas que son superfluas en nuestra vida, es también otro camino concreto para obtener el perdón de nuestros pecados veniales, el sacrificio, la mortificación, el saber negarnos a nosotros mismos, determinados caprichos, ¿no? Es otra de las fuentes importantes. Otro camino del perdón de los pecados veniales, la aceptación confiada de tantas cosas en nuestra vida que nos son dadas y sin que tengamos capacidad de elección ante ella, ¿no? Pero uno puede rebelarse ante ella y puede recibirlas, pues como quien pega patadas, como quien pega coces a un aguijón, enrabietado, rebelándose frente a ello, o puede aceptarlo diciendo, bueno, pues lo acepto y lo ofrezco, ¿no? Hay muchas páginas en nuestra vida, páginas duras, ante las cuales pues no tenemos la capacidad de elección, porque nos han sido dadas, pero sí que tenemos capacidad de ver con qué disposición las acepto. O de alguna manera lo trago enrabietado porque no tengo más remedio que tragármelo, ¿no? Pero vamos, que se me está indigestando, se me está indigestando, y es como aquel que se revela, se victima y todo me pasa a mí, y soy un desgraciado, y soy un no sé qué, y soy un no sé cuántos, ¿no? O también uno lo acepta diciendo, Señor, lo acepto y lo acepto también pidiéndote que esta situación que me mortifica y me resulta difícil de aceptar, ¿no?, me sirva para el perdón de mis pecados. Es aquello que dijo el buen ladrón en la cruz, ¿lo recordáis? En aquella frase conmovedora, le dice el buen ladrón al mal ladrón, le dice, al fin y al cabo nosotros sufrimos lo que nos hemos merecido, pero qué mal ha hecho. Y el buen ladrón acepta el sufrimiento que le está ocurriendo, ¿no? Diciendo, bueno, pues no
no sé si en esta ocasión me habrán condenado a muerte justo e injustamente, pero es cierto que he hecho muchas cosas en mi vida por las cuales también pues este momento de sufrimiento que estoy recibiendo pues perfectamente puede ser ofrecido para su purificación, ¿no? O sea que la aceptación también, la aceptación confiada es otro camino de perdón de los pecados veniales. Y otro conducto más, el apostolado, fijaros bien, el apostolado, el que procuremos también acercar otra alma a Dios. Dice la Sagrada Escritura, el que salva a su hermano, salva su propia alma. El que aparta del camino del mal a su hermano, está acercándose él a Dios. Por lo tanto, también es una fuente de perdón de los pecados veniales. Todos estos caminos son también fuente del perdón de los pecados veniales. Lo recopilo un poco, los que he ido escribiendo. La oración de petición de perdón. Los actos de misericordia y de perdón hacia el prójimo. Los actos de caridad, hacia el prójimo, hacia el pobre, hacia el enfermo, los sacrificios, las mortificaciones, el apostolado, todo ello son caminos que a través de los cuales el Señor perdona nuestros pecados veniales. Por lo tanto, esto también explica por qué el catecismo comienza diciendo, sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente. Es decir, no es estrictamente necesaria porque también a través de estos conductos los pecados veniales pueden ser perdonados. Ahora bien, como decía yo antes, ¿no? No se trata de decir una cosa o la otra, un camino o el otro camino, ¿no? Esto es como aquel que decía, las virtudes. No, yo es que me he especializado únicamente en la virtud, pues en la virtud de la generosidad, pero las demás virtudes yo no me he quedado únicamente con esta, las demás no me interesan. No, es que uno intenta ir a por todas las virtudes, ¿no? En la vida cristiana. Aquí no vale especializarse en virtudes, ni tampoco, fijaros bien, cabe especializarse en caminos concretos. Uno tiene que humildemente, como somos tan necesitados, servirse de todos los caminos en la medida en que el Señor pues también se los ofrezca como conductos de gracia. Por eso, aunque no sea estrictamente necesario, es vivamente recomendada por la Iglesia también la confesión de los pecados veniales, por una serie de motivos que ahora vais a ver qué pasa a explicar este punto del catecismo, que nosotros también explicaremos. Pero y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.